Son las 8:41 y con mucha satisfacción recibimos al colega periodista Iván Arenas, que es el creador de una consultora, Diálogo Social, que trata de prevenir los conflictos sociales y una vez que estallan, como es el caso de la minería ilegal en muchas partes de nuestro país, conocer con rigor y acudir y hablar con los interlocutores de las zonas para saber qué cosa está pasando exactamente y cómo podemos plantear soluciones. Iván Arenas, bienvenido a RPP, muy buenos días. Mabel, Fernando, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, estamos ante una realidad política que es el anuncio que ha hecho el ministro de Energía y Minas, el señor Montero, de ampliar el reinfo hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué va a significar esta ampliación durante 6 meses más? Mira, va a significar básicamente que no exista una cosa que es fundamental en el país, que es la ley MAPE, que es una ley que permitiría formalizar a este mundo informal que es tan diverso, distinto, diverso en diferentes regiones. No es lo mismo la minería informal o en vías de formalización en Patás, como no es lo mismo en Condorcanqui, como no es lo mismo en Atico, como no es lo mismo en Puno. Entonces va a significar evidentemente que sigamos en el limbo de la informalidad en las vías de formalización y es altamente probable que no sea la única ampliación, sino evidentemente hasta el 2026 puede haber. Hay motivos para dudar, digamos, de la palabra del propio ministro que ha dicho que será la última prórroga. Es interesante analizar lo que dice el ministro porque Reinfo nace en 2016, fue creado en ese año. Hasta el momento, de los 87.000 mineros informales inscritos desde que se creó Reinfo, apenas el 2,4% ha podido formalizarse efectivamente. Esto demuestra que ha sido un fracaso rotundo. Así es. Ampliar esto por 6 meses más, anunciando que en estos 6 meses sí se hará una adecuada depuración, digamos, es demasiado optimista, para decirlo de alguna manera, visto el resultado cuando uno analiza lo que ha ocurrido en los últimos años. Y visto además que esta ley MAPE todavía no termina de ver la luz y que no hay acuerdo. ¿A quién responsabilizamos? Es una responsabilidad del ministro, a quien ahora se quiere interpelar por esta prórroga. Es una responsabilidad del Congreso, que aparentemente tampoco sabe qué hacer con la ley MAPE o cómo convocar a las partes que tienen que intervenir para que finalmente esta ley vea la luz. ¿Cómo lo analiza? ¿Cuál es el pronóstico que podemos hacer de lo que ocurrirá en estos próximos 6 meses? Una excelente pregunta. Mira, yo creo que es responsabilidad de ambos. En el Congreso, acuérdate tú que tienes a la Comisión de Energía y Minas dirigida por el señor Paul Gutiérrez, un señor además que ha intentado imponer, porque intentó imponer a través de 2 reuniones en la comisión, intentó que se apruebe una ley MAPE que es absolutamente politizada, ideologizada, una ley que lo que hacía es básicamente era consolidar las invasiones de las concesiones, una ley un proyecto de ley que además de eso no solamente creaba una especie de servidumbre minera en la que legitimaba la invasión de concesiones, pero además de eso reconceptuaba algunos conceptos fundamentales como minería ilegal, minería informal. En fin, era una ley absolutamente muy mala. ¿Quién respaldó esa iniciativa del presidente de la Comisión Técnica, que es la Comisión de Minas, no? Mira, yo creo que la respaldaron fundamentalmente varios congresistas, entre ellos congresistas ligados fundamentalmente al bloque magisterial, de donde él es miembro, Perú, ¿no? Exactamente, a Podemos Perú, de donde él es miembro también, donde tiene alianzas también, con asesoramiento de algunos dirigentes de la minería informal o en vías de formalización, pero afortunadamente hubo una oposición de parte de algunos congresistas, entre ellos Diana González, y además vicepresidenta de la Comisión, que estuvo con nosotros, sí. De algunos congresistas, además de la propia izquierda, que entendían que este proyecto de ley de poder debatirse y además de poder aceptarse dentro de un pleno, lo que iba a hacer en realidad no iba a ser un proyecto de formalización, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, después de la cual nos explicará más ampliamente ya no lo que ha pasado en esa comisión, que lo imaginamos perfectamente por lo que ha dicho usted, la voluntad de actuar legislativamente para legalizar las invasiones a las concesiones. Yo quisiera que me diga por qué los otros grupos políticos no han podido intervenir para presentar una fórmula que sea más razonable y que resuelva este problema de una vez por todas, porque no hay ninguna razón para que no puedan convivir en
nuestro país, las grandes empresas con las medianas y con las pequeñas, como hay en otros países mineros. ¿Qué es lo que bloquea tanto la minería, ofreciéndole el campo de juego a la ilegalidad y a la criminalidad que vemos que actúa con ferocidad en algunos sitios mineros? Vamos a hacer una pausa, retomamos nuestra conversación con el consultor de diálogo social, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, quien fuera ministro de Energía y Minas, que es un consultor en este sector también. Pero antes de darle la palabra al señor Herrera Descalzi, quería terminar el tema que se había abordado. ¿Por qué no se ha podido sacar adelante esta ley MAPE? Yo recuerdo un artículo publicado hace ya unas semanas por el ingeniero Raúl Benavides Ganosa, quien sostenía que una de las dificultades es que la ley no permitía que si un concesionario que había denunciado un cierto espacio para explorar permitía que un artesanal trabaje ahí, era responsable penalmente de lo que podía suceder. Por eso pedía que se modifique la ley para que el concesionario pueda permitir que hayan informales que operen, que exploren, que exploten en zonas en donde no está trabajando él. Pero esta ley no se ha modificado. Explíquenos ese problema, por favor. Mira, en principio la propuesta de Raúl Benavides es una propuesta absolutamente técnica. Lo que ha hecho el Congreso es confundir la técnica con la política. El Congreso, en algunos grupos políticos, que también de alguna otra manera son promotores de la inversión, ven este tema básicamente como un tema de ojo político. Y un tema de ojo político significa ver las elecciones del próximo año. Por eso aceptaron en diciembre del año pasado la ampliación de Reinfo, por eso van a aceptar la ampliación de Reinfo esta vez. El día 26 hay una protesta inclusive de mineros informales. Entonces, aquí el problema es que un tema técnico, un tema que debería ser específicamente un tema técnico, se ha confundido y pasa a ser un tema político. Y el Congreso, evidentemente, es una institución política y está viendo con ojo político electoral lo que está sucediendo. Lo que nos dice usted es que hay partidos y que hay bancadas que están buscando reelección o elecciones triunfantes sobre la base de esos mineros que se benefician de lo que ellos hacen o dejan de hacer. Y no solamente eso. La Comisión de Energía y Minas, el presidente de la Comisión está buscando reelección de la propia Comisión de Energía y Minas. Dejar en Paul Gutiérrez la presidencia de la Comisión de Energía y Minas sería una irresponsabilidad de grupos como Fuerza Popular, de grupos como Alianza para el Progreso o de grupos como Somos Perú o Avanza País, ¿no? Sobre todo porque su bancada, que es la bancada magisterial, creo que no tiene tantos miembros, en sí mismo no tiene peso. Si los otros no le permiten que el señor siga siendo presidente de la comisión, no podrá permanecer. Y lo que fue básicamente fue un toma y daca, ¿no? Señor Herrera, díganos por favor, ¿dónde ve usted los bloqueos que han hecho imposible que salga una ley MAPE en lo que se ha basado el ministro Montero para ampliar el Reinfo hasta fin de año? Pues que no hay consenso sobre varios temas básicos, ¿no? Yo tuve oportunidad de revisar la ley MAPE que propuso el Ejecutivo y que fue motivo de la censura del entonces ministro Rómulo Mucho, dio origen a este cambio. Entonces se dijo que era un documento incompleto, etcétera, etcétera. Y he leído recientemente la propuesta. El último, sí, pero es todavía un nivel de propuesta, ¿no? Entonces toma como eje la trazabilidad, por un lado. Un tema que es interesante, una tributación única de 10% plana, lo cual significa un cambio enorme en la concepción respecto a lo que fue, digamos, 25 años atrás, a inicios de siglo, cuando en realidad comenzaron las preocupaciones para formalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal, ¿no? Entonces, mi lectura del documento es que hay temas que todavía se van a debatir, no van a ser fáciles de llegar a un acuerdo. ¿Cuál destacaría usted? Por ejemplo, hay en algún momento se menciona la minería ancestral. Entonces, la sola mención de la minería ancestral, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura es que hay gente que siempre vivió de la minería en determinadas áreas. Ahora, esas áreas fueron entregadas en concesión a una gran empresa, ya no pueden vivir ahí. Entonces, es como luchar por su derecho a retornar al sitio donde trabajaron originalmente. Ese me parece que es un punto difícil. ¿Y cómo lo desarrolla la ley?
O sea, ¿O no lo desarrolla? No lo desarrolla. Por eso le digo, ese es uno de los temas que va a estar claro. en Hay otro debate. punto del que veníamos conversando también durante la pausa, que habla, porque aquí hemos entrevistado a representantes justamente de estos sectores que se encuentran en vías de formalización y que dicen que hay un punto que es el no ponerse de acuerdo, digamos, en los contratos, en cuánto va a recibir el minero, el pequeño minero que opera dentro de una concesión, ¿no? Que es un asunto económico. El borrador, por lo menos el último texto que tenemos para analizar la propuesta de la nueva ley MAPE, habla de una intervención del Ministerio de Energía y Minas para resolver esto, pero no termina de entenderse porque se entendería que es un acuerdo entre dos personas y dos partes para, con la libertad que les asiste. ¿Cómo entender la participación del ministerio en un contrato privado? Claro, yo no lo entendería, no, porque es justamente lo que dice, son dos partes, cada uno sopesa sus beneficios y sus costos, entonces el que quiere entregar... ¿En calidad de qué dirime el Ministerio de Energía y Minas una discusión que debe quedar en el ámbito de lo privado? La única forma de que pueda haber una dirimencia en un caso así es que las dos partes se pongan de acuerdo y busquen un tercero, un mediador, alguien que... ellos les den sus puntos de vista y el otro zanje un tema. Pero yo lo veo difícil, no lo veo aplicable en este caso y mucho menos que tuviera que intervenir el ministerio, ¿no? Añadiendo lo que dice el exministro, yo creo que es imposible en el sentido de que muchas veces el Estado, además de eso, a través del Ministerio de Energía y Minas, es parte de un proceso administrativo de alguna de las empresas. Entonces, es muy difícil que alguien, un tercero, como el Estado, lidie, además entendiendo de que tiene procesos con una de esas partes, lidie a favor de una de ellas o esté a favor de una de ellas, ¿no? Es por así decirlo, un punto de vista irresponsable, ¿no? Porque podrías abrir el abanico de la conflictividad, ¿no? Pero hay otro tema que quiero añadir al tema que dice Carlos, ¿no? Me parece importante porque aquí lo que se está queriendo hacer es que hay una especie de lucha de clases, ¿ya? Entre la gran minería que no deja surgir a la pequeña minería, a la minería ancestral, a la minería artesanal, y eso no la es deja cierto. surgir, ¿por qué? Porque ocupa todo el territorio vía denuncia. Porque ocupa lo que se llaman las concesiones ociosas, cosa que eso está para debatir. En mi posición eso no existe, pero lo que te quiero decir es que se quiere intentar que existe una lucha de clases entre estos sectores, cuando eso no es cierto. Los mineros en vías de formalización, el mundo informal es diverso, es grande, es pequeño. Un minero de por sí no podría ser necesariamente artesanal, porque la minería de oro es una minería intensiva, es una minería que necesita mucho capital. Solamente te pongo un ejemplo. Para minar... En los filones, pero no necesariamente en los ríos, ¿no? Claro, en los filones. Pero solamente te pongo un ejemplo, para que la gente se haga un cálculo. Para minar 1 metro cuadrado, 1 metro en un socavón, tienes que tener alrededor de 4.000 a 5.000 soles. Y para llegar a una veta, por ejemplo, en Patás, tienes que minar por lo menos o hacer un socavón de 2, 3, 4, 5 kilómetros. Imagínate, multiplícate cuánto dinero necesitas. A eso se puede llamar mineros ancestrales, pequeños mineros artesanales. Es imposible. A eso tienes que llamar gente que tiene capital. Además de eso, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, colocar una planta de procesamiento de exoneración en la propia Patás, donde el terreno es agreste además? Te cuesta entre 3, 4, 5, depende del nivel de producción. Entonces, no estamos hablando de gente que no tenga recursos. Tiene recursos y efectivamente los puede tener. El problema es que mucha de esa gente se mete a concesiones, invade concesiones que no son suyas y convierten en mineros ilegales. Vamos a hacer una pausa porque son las 9:01 y yo quisiera que después hablemos de otro aspecto que lo hemos mencionado y que es inevitable mencionar, que es la minería ilegal. Porque sabemos que eso es un flagelo grave que afecta a todos, no solamente a los que están concernidos en las áreas, sino a nosotros, porque es un fomento de la criminalidad en nuestro país y lo vemos en zonas como La Libertad de una manera bastante patente. Vamos a ver una... Estaba claro por las cosas que nos han dicho Carlos Herrera, Descalzi y Iván Arenas, es que hay un grupo de mineros ancestrales, artesanales, pequeños, medianos, que de buena fe quieren trabajar y que buscan circunstancias legales adecuadas para formalizarse en el mejor de los casos. Pero hay también quienes han decidido hacer minería sobre la base de sicarios y de armas de guerra que han sido utilizadas de una manera muy cruel y mortífera, tanto en Patás como en Carabelí.
y existe el riesgo de que ese tipo de actividades también tengan lugar en otras regiones de nuestro país. La minería ilegal está vinculada con otras formas de criminalidad. Por eso yo quiero comenzar preguntándoles si la propuesta que adoptó el gobierno, un mes de toque de queda y de intervención de la Fuerza Armada y de la Policía en Patás, ha dado resultados ahí, en primer lugar. Señor Herrera, descalce su opinión. O sea, que yo sepa, no ha dado grandes resultados. Que yo sepa, de lo que he podido conversar con las personas que están en la zona, etcétera, no ha dado grandes resultados. Ahora, yo lo que sentí es que fue reactivo, ¿no? Ocurrió un hecho tan grande, tan importante, que había que tener una reacción. Y la reacción fue de esa naturaleza. Me sorprendió que detuvieran las actividades. Pensé que lo habían coordinado con las empresas. Luego me di con la sorpresa de que no lo habían coordinado con las empresas, que las empresas protestaron. Entonces, eso me da el marco de referencia. No estamos pensando de un Estado, no estamos hablando de un Estado que va mirando lo que está ocurriendo, va tomando nota y está listo. Estamos hablando de un Estado que se encuentra en una situación nueva y reacciona de esa forma. Entonces, Considera además que esta prórroga que el ministro dice, bueno, servirá porque no hay que apresurar el debate, lo he dicho textualmente, no hay que apresurar el debate, cuando creo que la presión por tener una ley, todos entendemos es urgente, una ley que es urgente. ¿Siente usted que esto obedece a una debilidad del Estado? Sí. Creo que sí. O sea, mi lectura de los hechos en algún momento, justamente antes de que se produjera la masacre de las 13 personas en Patás, era de que el Ministerio de Energía y Minas tomaba el mandato del Congreso, entonces le habían dado un plazo de 6 meses para crear un sistema interoperativo que de alguna manera reemplazase al sistema de información que es el Reinfo. Pero yo lo entendía 6 meses para que esté funcionando. Y aquí el mensaje venía a decir que en 6 meses iba a estar el software listo, que se iban a tomar otros 6 meses que iban a ser para probar que el software era efectivo, primero dentro del ámbito de energía y minas, y luego se iba a llevar más allá del ámbito de energía y minas porque intervienen otros sectores, no solo energía y minas. Entonces, yo leí los plazos y dije, estos son plazos que llevan hasta el cambio de gobierno, estos llevan hasta julio del año 2026. Claro, es que hay ¿no? claro, si hablamos de un Estado débil y de una actividad ilegal que crece y que se va volviendo mucho más fuerte, al punto incluso de desequilibrar y de, por otro lado, ejercer también presión política en el Congreso, estamos en una situación sumamente delicada. Estos 6 meses, entonces, podrían ser clave en un sentido o en el otro. Es decir, ¿cuál es la opinión de...? Añadiendo lo que dice Carlos, importante decir sobre si ha resultado las medidas que se dieron en Patás. Mira, en Patás existen 455 bocaminas aproximadamente entre informales y ilegales. ¿Sabes a cuánto han entrado? A cerca de 20, 25. O sea, no han entrado más. Necesitarían años para poder entrar. Entonces, evidentemente hay algunas cosas que se vienen haciendo, como el tema, por ejemplo, de colocar el dron o haciendo una trazabilidad más exigente de dónde viene la producción, pero no ha resultado efectivamente. Ahora, estos próximos 6 meses sí son importantes. Son importantes en medida que para una cosa o para la otra, para tener o no tener. Y yo creo que en estos próximos 6 meses hay puntos que son importantes. Por ejemplo, la Comisión de Energía y Minas no puede presidir el bloque magisterial, porque entiendo yo que está negociando, desde ahora se está negociando para que el bloque magisterial continúe con la Comisión de Energía y Minas. Tiene que haber una ley MAPE de consenso absolutamente técnica entre diferentes stakeholders, diferentes actores que participan y no solamente en un sector. Tercero, tenemos que evidentemente evidenciar que hay un problema en que la ilegalidad se filtra en la informalidad a través de lo que se llama Reinfo. Y cuarto, yo creo que es importante, es establecer plazos a esto, porque lo que no podemos hacer es un proceso de formalización que sea infinito.
sino que tiene que haber un plazo. Pero eso requiere de una decisión política. Exactamente. Y la decisión política aparentemente no hay. No hay, y el 31 de diciembre tampoco la habrá, porque será un gobierno o un Estado mucho más frágil todavía, porque lo que se está haciendo con estos 6 meses es simplemente prolongar la toma de una decisión, tratar de ganar tiempo, cuando en realidad lo que se está haciendo es perder ese tiempo. Solamente para añadir, ahí es tanta la debilidad que no se ha podido tener hasta el momento un nuevo viceministro de Minas. El viceministro de Minas anterior renunció justamente por este tema y no se ha podido tener a un viceministro de Minas. Y eso es una de las cosas que ayer conversábamos con Carlos en el MINPRO, el 2025, un evento. Y cómo no, si hemos presentado aquí el MINPRO. Y que de alguna otra manera el tema político va a ser un factor decisivo en las próximas elecciones. Pero el tema político quiere decir que no entre financiamiento ilegal de los mineros ilegales a los partidos que están en las elecciones. ¿Usted tendrá quizás alguna información sobre eso como consultor? Lo que yo preveo, si es que no hacemos un pacto nacional de los partidos políticos contra la minería ilegal, y lo que yo preveo es que mañana más tarde, mira, hay una cosa que es importante antes de esto. Vamos a tener bancadas. Vamos a tener bancadas multipartidarias, pero además hay una cosa que es importante. Antes la representación era indirecta, es decir, yo consigo un congresista por ahí, el señor Paul Gutiérrez es su profesor. Ahora la representación es altamente probable que sea directa. El propio dirigente va a ser quien va a participar. Hay ya dirigentes que están militando en partidos, inscritos en partidos políticos. Vamos a tener mañana más tarde, si no hacemos un pacto contra la ilegalidad en la política, vamos evidentemente a tener... Bueno, estamos creando un monstruo que si no lo sabemos detener a tiempo, terminará naturalmente por devorarnos. Muchas gracias, Carlos Herrera Descalzi y Iván Arenas, ambos especialistas en temas mineros que nos han alertado sobre la gravedad del tema, actuar legislativamente con sentido común y con rigor y reprimir lo que sea criminal para que este tema de la minería no siga destruyendo nuestro tejido institucional. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Vamos a